cuando hablo con científicos que quieren reorientar su carrera, no todos tienen el mismo deseo, la misma claridad, ¿no? Al decir quiero esto, quiero lo otro. Pero si tuviera que resumir en una palabra, en una frase, lo que buscamos en general cuando intentamos hacer una reorientación, posiblemente sea que estamos buscando un trabajo con propósito, ¿no? Y esto se repite múltiples veces, ¿no? El buscar un trabajo con propósito, no solo a nivel de trabajo, de empleo, sino a nivel de carrera, ¿no? Como solemos pensar las cosas más a largo plazo, ¿no? El problema es que normalmente hay 1000 cosas que nos pueden estar bloqueando. 1000 cosas son realmente 1000 cosas. Una, por ejemplo, muy típica es que no estás feliz con lo que estás haciendo, ¿no? O sea, tienes un trabajo, ¿vale? Está funcionando, pero tú te da la sensación de que no es el trabajo para el que tú has nacido, ¿no? Y eso nos bloquea. O sea, simplemente el pensamiento ese hace que no sepamos qué es lo que tenemos que hacer, como si eso ya fuera una verdad absoluta, ¿no? Y no pudiera modificarse. Otras personas lo que les ocurre es que simplemente tienen falta de foco para definir qué es lo que quieren, ¿no? A lo mejor les gustan muchas cosas o realmente tienen muchísima información, no tienen muchos detalles de ciertas tipologías de puestos de trabajo o de nichos de mercado. No saben exactamente qué es lo que quieren y es el querer tantas cosas o el estar tan abierto en un principio lo que les impide centrarse, ¿no? Otros directamente es que no saben cómo llegar a su trabajo ideal, ¿no? Esto es raro, tener un trabajo ideal que no sea el que estás haciendo. Normalmente eso se encuentra con el tiempo, pero hay gente que lo tiene. O sea, que me dice, Manolo, es que a mí me encantaría hacer esto, ¿no? Pero no sé cómo. O sea, cómo se hace esa transición, ¿no? Una vez que lo tengo bastante claro. Y muchos directamente es que están como enfadados, ¿no? O sea, están diciendo, no, es que le he dedicado toda mi vida a esto y no me merece la pena. O sea, es que el trabajo no me merece, ¿no? Es como ya hay un bloqueo casi emocional con lo que estás haciendo. Y en principio yo creo que todos tenemos derecho a brillar dentro de lo que se pueda y de lo que nos permita las circunstancias, ¿no? Y ese brillo siempre va a venir determinado por lo que tú eres, por quién eres tú, ¿no? Por tus competencias, por tus intereses, por tus valores. A veces podemos utilizarlo, todo eso, a veces no. Pero en cualquier caso, el que tú no estés brillando hoy no significa que ya renuncies a la posibilidad de seguir brillando en el futuro. Porque lo más difícil de todo esto es darse cuenta de que esto es un proceso. Es decir, que no es una decisión momentánea o puntual de un día que te levantas por la mañana y dices, ¡hala, ya, cambio! Realmente no, o sea, realmente dura mucho. Estamos hablando de meses, años o incluso vidas, ¿no? Porque hay veces que tú puedes plantearte la carrera profesional como una cosa muy a largo plazo, si es lo que tú deseas, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Pero en cualquier caso, siempre es un proceso. Y los procesos, que son más o menos largos, siempre están hechos por cositas más pequeñas, ¿no? Por pasos más pequeños que son los que sí puedes dar, ¿no? Desde que fundamos Carreras Científicas Alternativas, pues bueno, hemos ido acompañando a más de 2000 científicos en instituciones, desde servicios de empleo hasta universidades o parques científicos, ¿no? Y realmente, claro, entendemos qué es lo que hay detrás de la cabeza de un científico, entre otras cosas porque todos hemos pasado por ahí, ¿no? Yo particularmente tenía esos mismos miedos de transición, no sabía cómo gestionarlos, ¿no? Cuando estaba, por ejemplo, en el mundo académico, en mi caso, y quería hacer algo diferente. Y es importante entender cómo funciona la cabeza de una persona que ha hecho que ha tenido sus estudios científicos, ¿no? Somos muy particulares, ¿no? Y os voy a dar un poco un ejemplo de ese tipo de transición. Hemos ido a Elena, este soy yo, cuando estaba en el laboratorio de electrofisiología, ¿no? Pinchando células pancreáticas en Elche, ¿no? Yo en principio hice la tesis doctoral en Sevilla, hice biología. Allí estuve trabajando con vesículas sinápticas, ¿no? Más con temas de bioquímica, biología molecular, fisiología celular, ¿no? Cuando pasó la tesis, pues bueno, tuve la suerte la fortuna de poder combinar mis dos pasiones, que por aquel entonces eran la música, porque estaba en el conservatorio, me gustaba la acústica musical y tal, con la fisiología celular. Claro, no había tantos laboratorios donde hicieran eso. Entonces, continué un poco mi ruta de fisiología celular, pero dedicada a la audición. Y tuve la suerte de que me aceptaron en Nueva York, en la Rockefeller. Y allí estuve unos años trabajando en un primer postdoc con
con el estudio de cómo funcionan las células que tenemos dentro del oído, ¿no? O sea, cómo un sonido, una vibración mecánica del aire es capaz de transmitirse a las células ciliadas, que se llaman, que son las que están en el oído interno. Fue un postdoc súper bonito. Me lo pasé de maravilla en la Rockefeller, en Nueva York. Sí que es verdad que cuando terminé esto yo no me veía demasiado robusto, había cambiado también mucho de campo hacia la nanobiofísica, ¿no? Y a la electrofisiología, y necesitaba más papers, básicamente, ¿no? Porque como sabéis, en el mundo académico lo importante es publicar, ¿no? Así que tuve también la suerte de que me aceptaran en California, en Stanford, y allí estuve ya centrado más en la misma parte de la audición, pero en este caso de cómo funciona el nervio auditivo, cómo ocurre esa sinapsis, esa conexión entre las células del oído y el nervio que llega al cerebro, ¿no? Para informarnos de lo que estamos oyendo. Allí realmente fue también un periodo súper enriquecedor, estuve allí otros 3 años y medio, y bueno, después de eso ya decidí que ya sí, ya podía montarme mi propio laboratorio. Yo era investigador, clarísimo, es más, me había diseñado todo para ser jefe de grupo, ¿no? Dejarme una habitación sin nada, que yo me lo monto todo. Y fue el momento en el que decidí volver a España después de 7 años en el extranjero. Y bueno, pues realmente, ¿para qué os voy a engañar? No tuve mucha suerte, ¿no? No hubo mucha suerte a la hora de encontrar un puesto de trabajo que a mí me gustara particularmente. Estuve un tiempo en Murcia y al final acabé haciendo un postdoc en la Universidad Miguel Hernández, en Elche, en Alicante. Allí ya, claro, me di cuenta de que mi idea de ser jefe de grupo, trabajando en audición, etcétera, no iba a ser tan obvia y que posiblemente tuviera que hacer algo diferente, ¿no? En este caso, allí en el laboratorio trabajaba en la diabetes, en células pancreáticas, con electrofisiología. O sea, estaba bien, o sea, era chulo, me gustaba la investigación, el jefe estaba guay, los compañeros bien, o sea, el trabajo en sí estaba bien. Sin embargo, me empezó a pasar una cosa, que es posiblemente lo que os pase a alguno de vosotros, y es que me levantaba por la mañana diciendo, tío, esto no sé a dónde voy, o sea, realmente no tengo muy claro de que esto sea mi camino, ¿no? Y en ese momento es cuando ya, cerca de los 40 años, después de 4 postdocs, te planteas oye, ¿yo qué puedo hacer, no? ¿Que puedo hacer algo? Realmente ya no puedo hacer nada. Ya es demasiado tarde, no le he dedicado demasiado tiempo a tener un plan B, y ahora realmente no sé a dónde encaminarme, ¿no? Entonces tuve la suerte o el acierto de acercarme un día a la radio de los estudiantes, que estaba allí en la Facultad de Periodismo, en el mismo campus, y pregunté si podía hacer un programa de radio. Y fue así de simple. O sea, realmente a la pregunta de, oye, yo puedo dedicarme a otra cosa, ¿a qué se dedican los científicos, ¿no? En general, que yo solo sé de esto de investigación. ¿A qué se dedican? Bueno, yo lo preguntaba por allí en los ambientes académicos y realmente no tenía una respuesta muy clara. Así que me fui a la radio y monté un programa simplemente entrevistando a investigadores que habían dejado el mundo académico y que se habían dedicado a otra cosa. Entonces, muchos de ellos pues, eran cosas relativamente conocidas para mí, como gente que trabaja en empresas de biotecnología o de farma, cosas médicas, ¿vale? Pero realmente, tirando del hilo, me di cuenta de que había cientos de posibilidades laborales que era yo el que desconocía. Es decir, era yo el problema. El cuello de botella era la falta de información mía, ¿no? Entonces, esto fue lo que fue la semilla de carreras científicas alternativas, que es lo que conocéis ahora, ¿no? Y que a través de la página web podéis ver infinidad de casos de personas que se dedican yo qué sé, a mil cosas, desde farma, biotech, hasta coaching, gente que se dedica al capital riesgo, para los bancos, big data, cosas de educación, de inteligencia artificial. O sea, realmente el futuro es amplísimo. Lo que pasa es que no nos es fácil llegar a esa información, ¿no? Hoy por hoy, pues, llegamos a mucha gente, entre otras cosas gracias a Aisha Troitiño, que es la responsable de comunicación digital de carreras científicas alternativas, y realmente os puedo decir que la transición que hice me costó muchísimo, la hice solo en aquel momento, pero soy brutalmente feliz. Brutalmente feliz porque realmente lo que hago hoy por hoy es la cristalización de mis competencias, mis intereses y mis valores. Todo eso se junta y funciona esto. Y después ha ido progresando, ¿no? hacia el reclutamiento, ¿no? Pero una cosa importante al plantearse todo esto es entender qué es lo que quiere cada uno, ¿no? Y realmente cada persona es diferente, eso lo ves tú en las sesiones, ¿no? Con los científicos. Hay personas que tienen una vocación y al tener una vocación, pues posiblemente ya no se plantean ninguna otra cosa, ¿no? Una persona que, por ejemplo, es religiosa y que destina su vida, pues yo qué sé, a irse a otro continente, ¿no? A evangelizar, esa persona realmente no tiene el mismo tipo de problemas que
tiene una persona que a lo mejor se esté planteando su carrera, ¿no? Es como que hay un ente superior que decide y o sea, no hay tanta dificultad en ese sentido. Pero hay personas que quieren desarrollar en su vida un hobby porque es eso lo que les hace feliz, ¿no? Entonces, ven su trabajo como un trabajo, bueno, pues que paga las facturas, pero después están deseando de salir para empezar a hacer lo que de verdad les gusta en el tiempo que tengan, ¿no? Hay personas que no, que les gusta un trabajo, ¿no? Es lo que decía Elizabeth Gilbert, que les gusta un trabajo porque son profesionales, es decir, quieren hacer bien su trabajo. Ahora, tienen muy bien identificado qué es trabajo y qué no es trabajo. El problema es el que tienen muchos científicos y es que unen mucho su vida profesional y su vida personal, ¿no? El caso típico es las personas que tienen que hacer investigación en el extranjero y tal, ¿no? Ahí es muy difícil diferenciarlo, ¿no? Y lo importante es entender dónde estás tú. ¿Tú qué necesitas para ser feliz? ¿Necesitas una carrera profesional? ¿Un trabajo alimenticio, digamos? ¿Un hobby? O sea, ¿qué tipo de persona eres tú? En carreras científicas alternativas, en general, ayudamos a las personas que quieren un diseño de carrera, ¿no? Más allá de un empleo o de un trabajo, ¿no? Porque, claro, razones para querer reorientar tu carrera hay millones, hay millones. Estas son muchas de las que me soléis comentar, ¿no? El salario muchas veces es, pero realmente no suele ser la más típica, ¿no? Son más típicas cosas como, por ejemplo, que tú tienes competencias que no estás usando, no te están utilizando como tú piensas que te deberían utilizar en tu trabajo, ¿no? O la inestabilidad laboral, por ejemplo, ¿no? Que ocurre mucho también en el ambiente académico, falta de motivación o falta de reconocimiento, ¿no? Hacer las cosas, crees que no las estás haciendo mal y sin embargo no hay reconocimiento de lo que estás haciendo. Los valores, esto es fundamental, que chocan tus valores con los valores de la empresa en la que estás trabajando, ¿no? O de la universidad en la que estás trabajando. En general, bueno, problemas de conciliación familiar múltiples, esto es tremendamente recurrente, ¿no? En fin, hay muchos casos en los que tú tienes unas razones claras para reorientar tu carrera, pero no sabes cómo o no te atreves. No te atreves típicamente porque tienes un poco de miedo. Y el miedo es natural. O sea, el miedo va dentro de nosotros, lo queramos o no lo queramos, ¿no? Y nuestro problema como científico es que muchas veces revestimos ese miedo de análisis racional, ¿no? Entonces, claro, decimos, no, es que no puedo hacer esto porque ya soy muy viejo. O no puedo hacer esto porque para eso seguro que se necesita no sé qué. Y estamos continuamente dando explicaciones a cosas que a lo mejor no son tan reales. Sin embargo, ese miedo nos ayuda, o sea, esa mentirijilla nos ayuda a decir, bueno, no hago nada, me quedo como estoy, ¿no? Con lo cual no avanzamos. Y realmente eso no es nada positivo, ¿no? ¿Cómo podéis comenzar, ¿no? ¿Cómo puedo yo comenzar todo esto en un proceso, ¿no? Esa es la pregunta que seguro que os hacéis. Y cuando esto lo comento, lo pregunto en los talleres que solemos hacer, casi todos empezamos por aquí, ¿no? Yo el primero, empecé en su momento con esto, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a buscar trabajo. Vamos a hacer un currículum vitae y vamos a empezar a buscar trabajo. Claro, eso tenía sentido en el pasado, hoy no tiene tanto sentido, entre otras cosas porque antiguamente una persona que hacía ingeniería acababa siendo ingeniero porque había hecho ingeniería. Hoy por hoy, a la velocidad a la que van las formaciones y los requerimientos que necesitan las empresas, realmente esto es solo una parte, yo te diría que colateral de todo lo que se puede hacer. Lo prometido es deuda y como venía anunciando en el título del webinario, estos son los 3 pasos que yo os propongo para poder hacer una transición profesional de forma escalonada y adecuada, ¿no? Evidentemente no tenemos mucho tiempo para ahondar muchísimo en cada punto, pero sí que es importante entender que un proceso que es complejo, ¿no? Como es el caso de Elena, que hablamos antes, un proceso que es complejo tienes que fraccionarlo, ¿no? La primera fase de esa reorientación profesional es realmente algo que está dentro de ti, no está en el mercado laboral, ni en lo que te diga la gente que se supone que tienes que hacer una cosa u otra. Está dentro de ti, ¿no? Esa primera parte es el conocerte bien, tener un nivel de autoconocimiento que te permita poder enfocar tu búsqueda en algo que tenga sentido para ti, ¿no? Vamos a ser competitivos, vamos a intentar no querer hacer algo para lo que no hemos nacido, ¿no? Por competencias, intereses o valores. Esa sería un poco la primera parte. Una vez que tú ya te conoces muy bien y sabes realmente qué puedes aportar, cuál es tu valor diferencial, entonces ya sí que puedes empezar a hacer una búsqueda de cuál debe ser tu trabajo ideal.
Pero claro, tu trabajo ideal solo lo puedes buscar si tú sabes quién eres. Porque si no, ¿dónde buscas? ¿Qué buscas? O sea, ¿qué características buscas de ese trabajo? Solo las puedes buscar si sabes al menos las características que estás buscando, que van acorde a lo que tú eres, ¿no? Esa parte, como digo, no es búsqueda de trabajo, es búsqueda de información. Si tú te conoces muy bien y sabes lo que quieres, aunque no le puedas dar nombre, si tú le dedicas tiempo a informarte buscando lo que tiene sentido para ti y no para los demás, o por lo que te digan, o por el título que tienes, ya sí puedes empezar a tener finalmente una estrategia, que eso ya es más pico y pala, eso ya es más trabajo, que en muchos de vuestros casos no es tan problemático. Es decir, una vez que ya tienes la idea clara y el plan, ya la estrategia es darle, ¿no? Pero realmente el primer paso, como digo, es conocerse. O sea, realmente no me cansa de insistir en la importancia que tiene esto. Y muchas veces este nivel de autoconocimiento te sirve simplemente para encontrar el trabajo que quieres encontrar, o sea, para buscar ese trabajo. Si te conoces bien, entiendes qué trabajo no estás buscando y entiendes qué tipo de trabajo, qué características de trabajo sí estás buscando. Pero es que además también te sirve ese nivel de autoconocimiento para cosas tan variopintas como, por ejemplo, resolver bien una entrevista de trabajo. O sea, me da igual que sea para una cosa o para otra. Es más, a lo mejor decides que no quieres tener jefe, estás cansado y que quieres ya dar una pata al trabajo y te montas tu chiringuito. Quieres ser freelance o quieres ser consultor o lo que sea, ¿no? O te das de alta en autónomo. Todo eso solo va a tener sentido si realmente te conoces bien a ti, ¿no? Y muchas veces lo que veo es que seguimos un poco anclados a que nos den el visto bueno, ¿no? Como que, bueno, antiguamente yo hacía biología, pues entonces, ¿qué soy? Pues soy biólogo porque he estudiado biología, con lo cual tengo que buscar un trabajo de biólogo. Ya el mundo no funciona así. No tienes que esperar a que alguien te dé el visto bueno, tienes tú que buscar la solución, ¿no? Y en muchos casos, esa búsqueda de identidad profesional está primero aquí en la cabeza. O sea, tú defines qué es lo que quieres hacer y después, si tienes que hacer una formación, un máster, un yo qué sé, entonces ya ahí va la estrategia. Pero lo primero es definirte a ti, ¿no? Claro, si tú te conoces bien, eso no te soluciona nada. No significa que ya encuentres el trabajo de tu vida simplemente por solucionarte, o sea, por conocerte. Pero sí te permite investigar con foco lo que estás buscando. Lo peor que te puede pasar es que te gusten 1000 cosas o que no tengas ni idea de lo que te gusta y que te pongas a buscar, porque Internet es infinita, ¿no? Y puedes estar ahí 1000 años realmente perdiendo un poco el tiempo. Así que esa parte es totalmente fundamental para tener foco y para estar centrado en lo que estás buscando. Y entonces ya sí, ya vas a un segundo paso. En ese segundo paso tienes que aprender herramientas. No hay una sola forma de hacerlo, pero sí hay muchas formas que sumadas funcionan, ¿no? Tú tienes que definir tu trabajo, que tiene que ser en teoría tu trabajo ideal, en base a lo que tú eres, que hemos dicho antes, tus competencias, tus intereses y tus valores. Y entonces, eso va a permitirte por lo menos encontrar las características de ese trabajo, de esa carrera que tú estás buscando. Y después exploras. Empiezas a explorar para encontrar qué tipos de trabajo, qué tipos de carreras casan con eso que tú estás buscando, ¿no? Pero ya con herramientas concretas, ¿no? Podemos hablar de networking, de redes sociales, de entender cómo funcionan los procesos de selección, de marca personal, del currículum. Todo esto son herramientas que solo se pueden aplicar si realmente empiezas a entender qué tipo de cosas estás buscando. Y finalmente, el tercer paso, el último, es puramente estratégico, que no es más que la unión de lo primero y lo segundo. Es decir, si tú te conoces bien y sabes exactamente lo que estás buscando y por otro lado te has informado exactamente en el tipo de trabajo, tipo de profesión que tú crees que tiene sentido para lo que tú eres, entonces ahora ya es pico y pala. Ya es trabajo de estrategia. Y ahí, evidentemente, se puede hacer más rápido, más acompañado, más solo, pero ya es una parte que es casi la consecuencia de todo lo anterior, ¿no? En este caso, cosas como empezar a trabajar el currículum vienen aquí, en esta parte, no en la parte inicial, ¿no? Ya ahora sí nos ponemos a buscar trabajo, ¿no? Y ahora sí tiene sentido empezar a diseñar un currículum una vez que nos conocemos bien y una vez que sabemos el tipo de trabajo que estamos buscando, ¿no? Os pongo un ejemplo. Este soy yo. Esto es un tipo de ejercicio que trabajamos mucho en el programa de Online Premium de transformación profesional. Se llama la pirámide de Maslow y realmente, bueno, del empleo en este caso. Y este soy más o menos yo. O sea, yo realmente
aunque ya estoy relativamente posicionado, mi carrera sigue, es decir, yo sigo teniendo metas y ideas por delante, ¿no? Al principio yo centré mi profesión en, oye, yo quiero trabajar en orientar a los científicos, ¿no? Quiero ayudarles a encontrar un camino profesional que les satisfaga, pero es que además también quiero ayudar a esas empresas para que los contraten. O sea, tenía muchos los valores de la meritocracia, ¿no? Que echaba mucho de menos, ¿no? Yo quería contribuir a eso. Entonces dije, vale, pues yo quiero convertirme eso en la punta, mi trabajo ideal es ese. Cuando estaba haciendo el postdoc, estaba a años luz de esto. O sea, realmente no tenía ni idea de cómo se llegaba a eso, ¿no? Pero entonces me di cuenta de que tenía que bajar a la base y decir, a ver, ¿yo qué está en mi mano hacer ahora para empezar ese camino, ¿no? Para comenzar ese camino? Y al principio, pues, aparte de formarme, evidentemente, me di cuenta de que tenía que empezar, pues, moviendo el culo, o sea, haciendo talleres, haciendo sesiones de orientación en universidades, en el CSIC, en servicios de empleo. Me di de alta en autónomos, ¿no? Entonces me reconvertí, digamos, en orientador laboral, concretamente de científicos, ¿no? Que era el mundo que yo conocía. Y tuve que hacer cosas como ser profesor de neurocoaching, ¿no? Porque realmente necesitaba también un sustento económico para que esto funcionara. Y después hubo un trabajo de desarrollo, en el que ya fue cambiando la cosa, ya empecé a hacer procesos de selección, reclutamiento freelance, ¿no? de científicos, seguía siendo orientador de carrera, en este caso freelance, y también empecé a mentorizar a gente que estaba empezando a hacer lo mismo que yo, pero con años de diferencia, ¿no? De querer emprender algo o convertirse de alguna manera en consultor o freelance. Y eso no significa que me quede ahí. Sigo evolucionando hacia lo que para mí es el trabajo ideal, ¿no? Entonces, me gustaría transmitiros la idea de que no penséis solo en un empleo, sino si es algo que os gusta y que os motive, pensar en una carrera profesional. Y siempre digo lo mismo, pensad los años que os quedan desde hoy hasta que os retiréis. Y pensad cuántos años han pasado desde hoy hasta el primer día que empezasteis a cobrar. Realmente nos suelen quedar muchos años, ¿no? Por delante, así que siempre hay tiempo de mirar hacia adelante. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues hay mil herramientas, mil formas de plantearlo. Os voy a plantear nueve que son, de hecho, los 9 módulos que trabajamos en el programa online Premium de Transformación Profesional. El primero es Mindset. Y quizás sea el más difícil de todos, ¿no? El decir, estoy haciendo una cosa, quiero convertirme en otra cosa. Eso se puede gestionar, pero realmente no es fácil, ¿no? Es lo que decía antes Elena. Sueles tener un proceso de cierto luto, ¿no? En el que tienes que renunciar a cosas del pasado para abrirte a cosas del futuro, ¿no? Y eso, bueno, pues hay formas de hacerlo mejor y herramientas con las que puedes contar. La gestión del tiempo, tremendamente importante, ¿no? A la hora de gestionarte, cómo puedes hacer una transformación profesional con el mismo tiempo que tienes, ¿no? Porque normalmente este tipo de cosas se suelen hacer cuando tienes trabajo, cuando estás trabajando, ¿no? Y sin embargo, tienes que dedicarle tiempo a otra cosa que es que te descoloca mentalmente, ¿no? Eso hay que gestionarlo y hay herramientas y metodologías como GTD, Habit Tracker, Bullet Journal, o sea, metodologías que te ayudan a ser productivo, ¿no? La segunda cosa es conocer muy bien tus competencias, lo hemos comentado, pero no solo las técnicas, ¿no? Muchas veces nos centramos en la parte técnica. Hoy por hoy, si os digo la verdad, que creo que esto es casi menos importante en muchos casos, depende del perfil, que las competencias transversales, de esas competencias que tenéis que son transferibles a cualquier otro mundo. O sea, el análisis de competencias es absolutamente fundamental, pero no es el único a la hora de encontrar un empleo o una carrera que nos haga feliz. No menos importante para nada son tus intereses reales. O sea, realmente qué es lo que me gusta y qué es lo que no. ¿Cuáles son mis valores? O sea, realmente incluso ahora te pueden hacer una entrevista de trabajo por valores. Todo esto eres tú, como ves, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el mundo laboral, sino con cómo te percibes tú como persona, ¿no? Y como profesional. Y es importante empezar un proceso creativo para abrir el abanico al principio de todo, ¿no? Una vez que te conoces, ¿para qué cerrarte puertas a priori? Vamos a abrir el abanico de las posibilidades y con el tiempo ya iremos cerrando, ¿no? Pero igual que un niño pequeño, no sé, si hay un niño gateando y hay un precipicio, por curiosidad sigue para adelante, no voy a decir que hagáis lo mismo, ¿no? Pero a lo que voy es que tenemos tantas ideas preconcebidas que hay muchas cosas que podemos hacer y que no las hacemos porque se supone que, o porque tenemos una serie de creencias limitantes, ¿no?
Otra cosa que es muy importante es empezar a explorar. Y tenemos herramientas súper útiles como LinkedIn. Yo soy un friki de LinkedIn, vivo en LinkedIn, eso a lo mejor soy un poco exagerado, pero realmente las tenemos ahí y el caso es saber usarlas, ¿no? Y saber sacar partido de lo que es una red social. No solo para tener un perfil profesional concreto, ¿no? Que es una cosa que vamos trabajando, sino para explorar, ¿no? Tienes ahí información y conexión directa con un montón de profesionales y con empresas que una vez que tú estás empezando a enfocarte, te dan una información infinita, ¿no? Y todo eso, al final, te lleva a las características de tu trabajo ideal, que solo tú lo puedes definir. Es más, deberías decidir o definir varios planes, no solo una posibilidad laboral. Yo siempre lo aviso y siempre lo hacemos en el programa. Desarrollamos varias estrategias para varios planes de carrera, plan A, plan B y plan C. Lo hemos visto ahora mucho con la pandemia, ¿no? Realmente ha habido personas que no han podido continuar con su trabajo en su empresa y se han tenido que reorientar. Estas personas no suelen tener un plan B. Si tú tienes un plan B que has diseñado tú mismo, al día siguiente de que haya un ERE o un ERTE o lo que sea, puedes cambiar, ¿vale? Entonces, eso sí que depende de ti. Y, por supuesto, empezar a tener una planificación estratégica de carrera y no de empleo. Saber qué es lo que tienes que hacer para el siguiente paso y qué es lo que tienes que hacer o empezar a hacer ahora para que ocurra algo dentro de X tiempo. Evidentemente, no tienes el control de todo y no sabes, no tienes ni idea de qué es lo que va a ocurrir dentro de 10 años. Pero puedes poner de tu parte y puedes realmente definir cosas que sí son importantes, porque si las haces ahora, es más probable que ocurra algo dentro de 15 años, ¿no? Una de estas cosas es el networking, ¿no? Fundamental. O sea, realmente la gran mayoría de puestos de trabajo se cubren por networking. No porque hayas trabajado un perfil de LinkedIn o porque conozcas a una persona en concreto, que también, ¿no? O porque veas un anuncio de empleo. El networking hay que entenderlo y hay que saber usarlo para realmente abrirte, o sea, generarte tú mismo oportunidades, ¿vale? Y para eso las redes sociales, pues, ¿qué os voy a decir? O sea, realmente podemos trabajar sin mirar las redes sociales, puede funcionar, pero es que nos pueden aportar tanto que realmente no tiene mucho sentido ignorar las redes sociales, especialmente las que son más profesionales, ¿no? Y también entender cuál es mi marca personal, ¿no? ¿Qué es lo que estoy dejando, el rastro que estoy dejando para los demás, cuál es? ¿Saben qué soy? ¿Saben qué es lo que quiero, no? Y ya finalmente ya igualmente importante es plantearte un currículum, especialmente si no estás por cuenta propia, lógicamente, y entender cómo funciona un proceso de selección, ¿no? Pero todo esto siempre viene al final, porque si trabajas todo lo anterior, ese currículum, ese proceso de selección, al final acaba siendo algo que cae por su propio peso, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo a plantearos todo esto. O sea, si lo han hecho otros, que lo han hecho muchísimas personas, tú también lo puedes hacer. Ahora, por mucho que lo pienses, nada va a ocurrir. Tienes que hacer cosas, tienes que mover los pies, ¿no? Mover el culo, como digo yo. Pero en cualquier caso sí depende de ti. Os doy 5 ejemplos. 5 ejemplos de personas que han pasado por el programa de transformación profesional de carreras científicas alternativas. Elena, por ejemplo. Elena viene más de una biotech, ella es ambientóloga y decidió cambiar, realmente decidió cambiar hacia algo que tenía más que ver con el writing, ¿no? En esa misma empresa ella veía, bueno, porque había personas que se dedicaban a escribir cosas, en cierto modo a veces más de marketing, a veces más descriptivo, y se le daba muy bien y simplemente no estaba explotando esa parte que veía en la que ella aportaba muchísimo. Bueno, consiguió un puesto de trabajo con unas características diferentes, pero que estaban más acordes con sus competencias y sus intereses, ¿no? Germán igual. Germán viene del mundo veterinario, él quería cambiar a la industria farmacéutica y al final decidió que iba a cambiar. Y la vía, en este caso, fue hacerse consultor. Solamente fue darse de alta en autónomo, en este caso él estaba en Inglaterra, y cambió, pero ya entró en la industria farmacéutica aportando lo que había hecho antes desde otra industria diferente. Arantxa, un caso completamente diferente. Arantxa hacía paleoarqueología, no sé exactamente ni cómo se dice, ¿no? Bueno, trabajaba en zoología
que ya ni me acuerdo, Arantxa, disculpa si me estás escuchando. Pero bueno, el caso es que era un ambiente súper académico, ¿vale? Y realmente ella se dio cuenta de que ella hacía un montón de cosas muy bien que no estaba usando para nada. Y al final se convirtió en freelance y ahora mismo ella es asesora en gestiones de senior, de temas de la NECA, de acreditaciones, ¿no? Como veis, o sea, un trabajo que no tiene nada que ver, bueno, nada, parcialmente nada que ver, ¿no? Pero ella podía aportar todo lo que había aprendido, ¿no? En este caso, durante sus estudios predoctorales, a esto, o sea, entendía el problema de su cliente, ¿no? O Mariana venía del mundo académico, ya estaba en Australia y ella quería trabajar en una biotech, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque se supone que ese es el paso lógico para una persona que ha trabajado en temas celulares. Y durante el programa se dio cuenta de que no, de que quería perseguir un sueño que para ella era un complejo, dificilísimo y totalmente desconocido, que era la ilustración científica. Se ha convertido en ilustradora científica. Evidentemente es un paso grande, pero ahora, vamos, la última vez que hablé con ella estaba súper contenta, porque realmente ahora sí brilla, ahora sí está haciendo lo que realmente ella quería hacer, no está haciendo lo que se supone que tendría que haber hecho por el mero hecho de haber estudiado una cosa u otra. O Alicia. Alicia era una experta en modelado de datos medioambientales, geológicos, y realmente no le llenaba el mundo académico, ¿no? Así que, bueno, decidió cambiar y se hizo consultora. Y realmente está súper contenta y además le va fantásticamente bien. No pongo estos casos por nada en concreto, o sea, realmente cada persona es un mundo y cada persona necesita algo diferente. Entonces, yo os invito a echar un vistazo a la página web de Carreras Científicas Alternativas, donde hay un montón de información, desde el blog hasta las entrevistas, el podcast, ¿no? En general, de orientación de carreras, ¿vale? Ahí tenéis mucha información y que eso sea la clave para encontrar una carrera, una profesión que sea significativa para ti y para la sociedad, ¿vale? Que es lo que muchas veces echamos de menos, ¿no? La parte esta de los valores sobre qué le aporto yo a la sociedad no es ninguna tontería, o sea, muchísimos científicos la tienen, ¿no? Y muchos científicos se olvidan de esa parte, ¿no? Se puede retomar, ¿vale? Se puede retomar y reorientar toda esa carrera para tener un propósito. Pasa que tienes que ser valiente, ¿no? Y decir, venga, sí, me merece la pena buscarlo, pero puedes encontrar ese propósito que le dé sentido a tu carrera profesional, ¿vale? Y por supuesto, para los que decís que, bueno, que nos valoran, que lo que hacéis me parece que no sirve para mucho, que muchas veces no es tan cierto, pero en muchos casos sí que es verdad. Queremos que encuentres ese valor diferencial tuyo, ¿vale? Pero tuyo, solo tuyo. O sea, que tú realmente entiendas qué puedes aportar no solo a una empresa, sino al mundo en general. Y sobre todo, ese valor diferencial, saber cuándo tienes que aplicarlo, dónde y cómo. Todo eso sí depende de ti y eso es lo que quiero que te pase, ¿no? Si te atreves a dar el salto. Os invito, como digo, al programa Online Premium en pop.carrerascientificasalternativas.com. Han pasado ya por el programa más de 70 científicos muy, muy diversos y muy distintos de 40 ciudades diferentes en 14 países diferentes. Y como os digo, recordad que esto va de carreras al TAC, carreras alternativas. ¿Carreras alternativas a qué? Bueno, pues no es carreras alternativas al mundo académico, no es carreras alternativas a tu trabajo, es carrera alternativa a cualquier trabajo, a actividad o cosa que no esté todavía en tu cabeza, ¿vale? Así que venga, vamos a explorar. Nos vemos.